Fuentes, por favor. En principio, ahí estaba el micrófono. Gracias. En principio, valorar este esfuerzo por resumir y sintetizar esta parte tan importante. Se ve sobre todo esa gran formación que tienes. Mi pregunta muy concreta, respecto a las reformas que se han dado en el código aquí en el estado de Puebla, ¿cuáles son las que se pueden destacar en materia de carácter administrativo, si es que existe? Bueno, que tengan que ver con el aparato de justicia, solamente se incluyeron solamente se realizaron para el tema de las reformas al Código Penal. Una que involucra a la administración pública es la que ya les comentaba yo, en relación con la reparación del daño. Ya no es la víctima que tiene que andar recibiendo al delincuente para recuperar el daño, el monto del daño que haya sufrido, sino que es el aparato de la administración pública, quien a través del procedimiento administrativo de ejecución se encargará de cobrar ese monto y con el importe que logre recaudar deberá resarcir ese daño. Otra cuestión importante es que en cierto tipo de delitos se establece para cuando son cometidos por servidor público, ¿no? En esta reforma se aumenta la gravedad cuando son cometidos por servidores públicos. Otro aspecto importante en relación con la procuración de justicia, se reforman o se modificaron también aspectos que tienen que ver con la falsedad en las declaraciones ante autoridad. Se incluye o se agravan las penas en relación con las denuncias falsas. Gracias. Vamos a continuar con mi compañero abogado Jorge Barbosa. Gracias, señor director. Licenciado, una pregunta está basada en materia de legalidad. Normalmente poco se ha manejado en juicios este tipo de reclamación. De acuerdo a tus conocimientos, ¿me podrías indicar una base para cuantificar esos daños, ese daño moral? ¿En qué fundamentales? ¿Tienes otra pregunta? A ver. Gracias, señor director. La siguiente pregunta es las revisiones de los vehículos en carretera por los comandos, tanto Policía Federal como el militar. He considerado que hay violaciones en cuanto a la libertad de tránsito que tiene todo mexicano y el derecho que nadie puede ser privado de sus bienes, derechos y posesiones, sino por mandamiento de ley que funde y motive la causa, cosa que no se da en esas referencias. Mi pregunta consiste: ¿cómo hacer valer ese derecho de garantía? Si en el momento del acto a quien se lo reclamo es de momento a momento, y si después lo quiero reclamar, pues es un acto consentido. ¿Cómo podríamos atacar esa violación? Claro. En relación con la primera pregunta, yo les comentaba que muy particular óptica, el código, la reforma del 4 de enero de 2012 al Código de Defensa Social del Estado de Puebla, tal vez se quedó un poquito corta en cuanto a qué aspectos debe comprender la reparación del daño. Únicamente habla de la reparación del daño material, que es, bueno, pues resulta muy fácil de explicar. Se hace un peritaje cuando empezamos un accidente, por ejemplo, de poder evaluarlo es fácil. Los perjuicios no me da base. Me habla del daño moral, pero no me da manual directriz. Dice yo que a mi juicio se quedó corta, porque a la par de esta reforma, el 14 de junio de 2012 se modificó el Código Penal Federal. Se habla también de la reparación del daño material, que no nos causa mayor conflicto. ¿Qué nos habla el Código Federal en relación con el daño moral? Que se incluye la atención médica y psicológica, los servicios sociales,
tratamiento y rehabilitación, bueno, incluiría un poquito más el daño material, y en los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el normal desarrollo psicosexual, así como la violencia familiar. Además comprenderá los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. Además de estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones económicas, se contempla en el Código Federal la disculpa pública. Esto creo que de alguna forma nos podría, incluso además del aspecto económico, dice la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición cuando el delito se someta a procedimientos. Habla incluso el Código Penal Federal el costo de la pérdida de oportunidades, en particular del empleo, educación y prestaciones sociales o de las circunstancias. Es decir, para efectos del daño a nivel federal, lo que podríamos considerar un daño moral, sí abarca ya, nos especifica muchos aspectos que podrían haber dañado a la persona, además del daño material perfectamente cuantificado. ¿Qué sucedería en un juicio? Las reformas son muy recientes. En los dos, creo que más bien en el Código Penal Federal, lo único que sí está condicionado es que se demuestre una relación de causalidad. Es decir, que efectivamente esa merma, ese desprestigio social, por ejemplo, de una pérdida de oportunidades de empleo, efectivamente haya sido causada por ese daño moral. Entonces, ahí en el Código Federal sí se condiciona a la demostración, y bueno, la cuantificación, yo creo que aquí habría que ver cada caso en concreto. La pérdida de oportunidades en una persona y otra, bueno, lamentablemente sí son distintas en relación con el estatus por culpa de en relación con la cuestión de los retenes, estos que encontramos en las carreteras o en cualquier otro lugar, pues yo diría de entrada que podrían estar no fundados sino firmados y resultar de sus inconstitucionales. La orden que tienen expresa, sí, ahí existe una orden escrita, pero una orden genérica en donde se dice, bueno, pues se podrán instalar los retenes o se ordena que se instalen retenes, pero no motivadas a los casos concretos. Aquí yo creo que más bien como ciudadanos tal vez permitimos cierto tipo de actos, pues justamente por las circunstancias en las que actualmente nos enfrentamos. Cuestionarnos cuál sería el mayor beneficio. Se habían prohibido a raíz de que se empezaron a utilizar estos retenes para realizar otro tipo de actividades ilícitas, empezaron ciertos retenes para detener, por ejemplo, a una persona y privarla de su libertad. Yo creo que el retén en sí mismo es inconstitucional, y lo cierto es que una forma de reparación, creo que lamentablemente yo no la vislumbro, porque el retén se ejecuta en el momento. Entonces, para efecto del juicio de garantías, dentro de los requisitos de procedencia, bueno, la ley de amparo habla en negativo. El artículo 73 dice que el juicio de amparo es improcedente en relación con estos actos. Entonces, una de esas causas de cesación es que el acto esté consumado irreparablemente. Entonces, si de lo que me quiero yo defender es de que no sea juzgado mi vehículo ni persona, pues para ese momento pues ya habrá sido juzgado. Y hasta hoy la sentencia de amparo es únicamente tiene como efecto restituir el goce de la garantía velada, no es una sentencia de condena. Probablemente con todos los avances podríamos llegar a un momento en que pudiera ser de condena. Si bien ya no te puedo restituir en el goce de esa garantía que fue violada, pues tal vez sí podría ordenar cierta reparación del daño que se le ha causado. Pero hasta este momento yo creo que la violación a ese derecho de las garantías del 16 solo corresponde al Poder Judicial de la Federación, y en el momento en que yo lo pueda hacer a través del juicio de garantías, pues sería una vez ya consumada la relación. Creo que para eso es el Bueno, para empezar, tener a gente como usted, un huésped de honor, es un privilegio para este grupo de notarios. Darle las gracias sería muy fácil, decir gracias por todo. Usted acaba de platicarnos, es algo que difícilmente lo oye los mexicanos. Una explicación
de esa reforma penal en todos los aspectos. Nosotros rotarios somos privilegiados. Tenemos gente como usted, este huésped de honor, que jamás vamos a olvidar porque usted debe de recuerdo de detención. Lo dijo con una tranquilidad que a mí al menos me dejó. Bueno, con ese conocimiento y esa edad, ¿cómo puede saber tanto? Yo cuando era joven veía a los magistrados y decía, desde 30 años para arriba. ¿Cuántos magistrados? Estamos los rotarios, que somos un grupo, cuando usted llegó, oye, ¿qué es el rotario? Estamos medio para hacer, pero somos esa clase media alta, que formamos la parte del cuerpo intermedio del poder. Nosotros, junto con las asociaciones y los sindicatos, podemos darle paro y hacerle punto final al poder absoluto. Señor magistrado, su señoría, gracias por estar con nosotros y ojalá y vuelva y ojalá forme parte de nuestras filas alguna vez. Señor presidente, después de esta reunión tan nutrida, tan participativa, me da muchísimo gusto y le agradezco mucho haber sido director de la sesión con un huésped como el magistrado, y le devuelvo vaso y simbólicamente campana, y muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, como siempre, muy atinado. Gracias por tu excelente vino. Aunque a mí no me sirvieron, mira. Pero bueno, ya después te paso la Escaso. Gracias, Pepe. Excelente vino, un abundante vino. Y bueno, te agradezco la participación, mi querido Pepe. Vamos a darle ahorita el agradecimiento a nuestro distinguido orador, aquí al magistrado Óscar Fernando Hernández Bautista. Mi querido Óscar, sí necesitamos aquí un cargador. Mira, vamos a dar un pequeño reconocimiento. El reloj está aquí afuera, que nos da la bienvenida a todo visitante de Puebla. Es el símbolo de nuestro club. Y lo aterrizamos en este simbólico, como señor Perdón dice, de nuestros artesanos. Y me permito entregártelo como muestra de agradecimiento de tu visita. Te agradezco la participación, excelente, brillante participación. Creo que todos los compañeros estarán de acuerdo conmigo. Captas el interés de todos y cada uno de ellos. El conocimiento que tienes de la materia es absoluto. Muchas gracias.